Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos las escalas. Una escala es un cociente que relaciona las medidas de un plano o mapa con las medidas reales representadas en ese plano o en ese mapa. Estas escalas pueden venir definidas de tres maneras. Por ejemplo, como una fracción, ¿vale? Donde el número del numerador corresponde a la medida en el plano y la del denominador corresponde a la medida real. Entonces, esta fracción lo que nos indica es que 1 centímetro en el plano equivale a 5.000 centímetros en la realidad. También las escalas pueden venir escritas como un cociente, como una división. Entonces, en este caso, la escala nos relaciona las medidas del plano con las medidas reales. Entonces, esto significa que 1 centímetro en el plano equivale a 200 centímetros en la realidad. O también pueden venir definidas con un gráfico. Entonces, en este mapa que tenemos aquí, pues la escala viene dada por un gráfico. Entonces, cada uno de estos segmentos, ¿vale? Esta medida de aquí corresponde a 250 kilómetros en la realidad, porque la escala está en kilómetros. ¿Vale? Si en la escala no se dice nada, se sobreentiende que son centímetros, y si no, corresponde con la medida que indique la escala. Veamos varios ejemplos. En este primer ejemplo vamos a calcular el área del dormitorio principal, ¿vale? El dormitorio principal es esta habitación que está aquí y la escala es 1/100, ¿vale? 1 centímetro en el plano son 100 centímetros en la realidad. Entonces lo primero que hago es medir los lados de la habitación, ¿vale? Para eso utilizo una regla. Este primer lado mide 3,5 centímetros y el otro lado pues 3,2 centímetros. Una vez que ya tengo las medidas en el plano, pues entonces traslado esta información a las medidas que en realidad tiene la habitación, y para eso utilizo la escala. Entonces, como he dicho antes, la escala me dice que 1 centímetro del plano corresponde a 100 centímetros de la realidad. Y entonces ahora voy a calcular a cuántos centímetros reales corresponden 3,5 centímetros del plano. Esto no es más que una regla de 3. Multiplico en cruz y divido. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos que en realidad la habitación, ese lado de la habitación mide 350 centímetros y vamos a pasar esta medida a metros, es decir, 3,5 metros. Hago lo mismo con el otro lado, ¿vale? Voy a calcular a cuánto equivalen 3,2 centímetros. Vuelvo a utilizar la escala, tengo otra vez una regla de 3. Y entonces el otro lado de la habitación mide 320 centímetros, es decir, 3,2 metros. Y ahora que ya tengo las medidas reales es cuando calculo el área de la habitación. ¿Vale? El área de esta habitación es el área de un rectángulo, que es base por altura. Entonces multiplico 3,5 por 3,2, que me da 11,2, y ahora son metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Ahora quiero calcular la distancia que hay entre Madrid y Sevilla en la realidad utilizando este mapa. Entonces, primero mido la distancia en el plano, 2 centímetros. Y ahora utilizo la escala. Como la escala es gráfica, entonces primero voy a medir esta distancia para hacer la equivalencia. Entonces esa distancia es 0,9 centímetros. Entonces la escala me dice que 0,9 centímetros en el plano corresponden en realidad a 175 kilómetros reales. Y entonces ahora hago la regla de 3. 2 por 175 entre 0,9. Entonces la distancia real que hay de Madrid a Sevilla es de 388,89 kilómetros. Veamos un último ejemplo. Ahora lo que queremos hacer es calcular la escala. Entonces nos dicen que tenemos una estatua de un emperador que mide 52,5 metros, de los pies a la cabeza. Y se sabe que el emperador en realidad medía 150 centímetros. Entonces nos piden que calculemos la escala que se utilizó para hacer esa estatua. Entonces voy a utilizar la escala en forma de fracción, ¿vale? La medida de la estatua dividido de la medida real. 52,5 metros
de la estatua y 150 centímetros del emperador. Y entonces ahora lo que voy a hacer es pasarlo todo a centímetros. Y ahora voy a simplificar la fracción hasta encontrar la irreducible. ¿Vale? Si divido entre 5, primero, vuelvo a dividir entre 5 y ahora voy a dividir entre 3 y por último voy a dividir entre 2. Entonces, a lo que he llegado es que la escala utilizada es 35 unos.